Mi padre es el dragón dorado divino, mi madre es el dragón gigante de luna azul, pero yo soy un cachorro de dragón único en 1000 años, aunque mi clan siempre busca devorarme. Solo porque tengo un hermano, los dragones verdaderos solo crían una cría. Si ponen varios huevos, se comen al que parece más débil. Mi brillo no es tan fuerte como el de mi hermano, así que me desecharon. Aunque mis padres no se me comieron, me arrojaron al abismo más peligroso, en la mazmorra, a mi suerte, cayendo desde el primer nivel de la mazmorra. Vi incontables monstruos en la mazmorra. Nivel 10, 20 finalmente caí al nivel 60. Aquí había una selva espesa. Las hojas gigantes amortiguaron el impacto. Caí desplomado al suelo. Sentía un dolor terrible. Intenté avanzar a duras penas, pero el dolor de mi pata me impedía avanzar. Tenía la pata fracturada. Mi cuerpo tenía muchas heridas. Y ahora tenía mucha hambre. Incluso si ningún depredador me encuentra, moriré de hambre aquí. Fue justo en ese momento que vi pasar una serpiente con cuernos morados. Tenía muchas rayas rojas, del tamaño de una mano. No encontré nada en mis recuerdos hereditarios sobre esa criatura. No sabía si podía comerla, pero no tenía otra opción. Tenía que tragármela de un bocado. Era la única forma de sobrevivir. Sabía horrible, pero me obligué a pasarla. Una corriente cálida entró en mi cuerpo. La energía descompuesta curó mi pata derecha, y mis otras heridas se curaban a una velocidad increíble. Ya podía caminar y correr. Así podría cazar algo para llenar mi estómago. Pero apenas di un paso, un dolor pulsante atravesó mi pata. Casi pierdo el conocimiento. Escuchaba ruidos extraños a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba envenenado. Corrí con mis últimas fuerzas a un estanque. Me caí muchas veces en el camino, pero recordé la mirada fría de mi padre. El momento en que mi madre me arrojó a la mazmorra. Recordé la expresión de desprecio de mi hermano. Esos recuerdos me ayudaron a ponerme en pie y seguir hacia el estanque. Sabía que me salvaría. Era el manantial de vida. Si bebía de esa agua, el veneno desaparecería, pero no pude aguantar más. Cerca del manantial, caí al suelo. Mis dedos apenas tocaron el agua. Sentía una frustración inmensa. Maldita sea, estaba tan cerca. Cuando desperté, ya era de noche. Seguía vivo. Sentía que el dolor había desaparecido. Intenté ponerme de pie, y descubrí que había crecido. Fui al manantial por un poco de agua, pero estaba completamente seco. Tuve que explorar la oscuridad, sin rumbo. Después de caminar decenas de kilómetros, encontré huellas de otros monstruos. Eran un grupo de Leigons. Los seguí a través de sus huellas. Recordé la serpiente que comí al principio, esa serpiente que no estaba en mis registros. El patrón en su pata coincidía con el patrón de la pequeña serpiente. Era algo realmente increíble, pero no entendía nada de esos patrones. Después de unos días en la cueva, sentí por primera vez el calor de un hogar. La madre Leigon nos cuidaba mucho. Salía a cazar sola cada día. Los pequeños Leigons jugaban conmigo, y pasábamos el tiempo juntos, cada pocos días. Nos enseñaba habilidades de supervivencia. Hoy era día de práctica. Salimos y miré al cielo. No había sol, pero era brillante como el día. Era una característica de la mazmorra. Miraba a mi alrededor constantemente. Había bestias observándonos desde la selva. Pero al ver a la madre Leigon, no se acercaban. Eran de nivel máximo. La madre nos llevó a la orilla de un río. Bajo el agua, se veían bancos de peces moviéndose. Eran pirañas. Individuos débiles. Pero si caías al agua, incluso con el tamaño de un Leigon, te devorarían en un instante. No pueden salir a tierra. Perfecto para que los pequeños practicaran rayos. Los dos pequeños se esforzaban por generar electricidad, pero no lograban gran cosa. Alcanzaban a los peces que sacaban la cabeza, y el rayo los golpeaba. Al ver que funcionaba, los pequeños se emocionaron.
y saltaban de alegría, pero justo en ese momento, escuché un sonido como de marea a lo lejos. Miré hacia el agua, aparte de los peces saltando. No había nada más. Entonces solo había una posibilidad, uno de los asesinos más terribles de la mazmorra. Hormigas legionarias, la madre se puso alerta de inmediato. Nos llamó a los tres junto a ella. Sus órganos eléctricos se encendieron, creando un escudo de rayos alrededor. Una marea negra se acercaba a nosotros. Si mirabas bien, eran hormigas del tamaño de un dedo. Efectivamente, hormigas legionarias, cada una es de primer nivel. Pero eran más de 20,000. El escudo eléctrico las mantenía fuera. Las que tocaban el escudo se carbonizaban, pero seguían viniendo más. Pensé que no podrían entrar. Y que seguirían, pero nos tenían en la mira. Cientos de miles de hormigas usaron sus cuerpos para crear un puente, para pasar por encima de nuestro escudo. Al ver sus intenciones, la madre tuvo que gastar más energía, convirtiendo la electricidad en una protección superior. Las que intentaban pasar morían electrocutadas, pero no se rendían. Esto no podía seguir así. La energía de la madre se agotaría. Y moriríamos. Debíamos buscar una salida. Los dos pequeños también atacaban con rayos. Recordé la serpiente que maté. Y el patrón rojo en su pata. Intenté usar energía en esa maca. Y todas las hormigas fueron incineradas. Se abrió un camino entre la horda. Al verlo, la madre nos sacó del cerco. Y corrimos a casa. 3 meses después de eso, comprendí mis habilidades a fondo. Tengo la capacidad de devorar a otros seres. Al comerlos, obtengo sus rasgos. No es una habilidad de linaje. Mi poder de linaje es la fuerza bruta del dragón, de mi padre. Esto debe ser una habilidad especial que desperté. Gracias a esto, podré ganar fuerza rápidamente. Devoré muchas criaturas en estos meses, pero la mayoría solo aumentaba mi fuerza. No me servían de mucho. Ahora mido casi 2 metros. Aunque no crecí tanto, mis cambios son otros. Mis alas ya me permiten volar brevemente. El color de mis escamas es más oscuro. Miro al cielo gris. En los últimos días, hay menos bestias a nuestro alrededor. Eso solo significa una cosa: un depredador de mayor nivel ha llegado a esta zona. Parece inquieto. Estamos descansando en la cueva. A este lobo le falta un ojo. Se le ve el hueso. Mira con fiereza a la madre Leigon.
Es un lobo de fuego de nivel 4, pero algo lo hirió de gravedad. Entró a nuestra cueva huyendo. Este depredador que reinaba en la zona. Ahora se ve patético, como un perro callejero. El lobo de fuego, aterrorizado, reunió fuego y embistió a la madre Legon. A tan corta distancia, ella no pudo lanzar su descarga. Solo pudo cubrirse con su cuerpo, recibiendo 4 heridas de los colmillos. La madre aulló de dolor y arañó al lobo con sus garras, causándole varias heridas graves. Los 2 pequeños dragones temblaban escondidos. Yo miraba la batalla, sin pestañear. Si ella caía, no tendríamos ninguna oportunidad. Lancé una hoja de viento a los ojos del lobo, pero no se dio cuenta. Mi ataque lo golpeó de lleno. Su cuerpo quedó paralizado de dolor. Al ver esto, la madre lanzó un rayo devastador que acabó con el lobo de fuego. La batalla terminó, pero el ambiente era más tenso que nunca. Sabía que quien perseguía al lobo se acercaba. Miré hacia la entrada de la cueva. En la oscuridad, una sombra de 10 metros, con un hacha gigante en la mano derecha y la cabeza del lobo en la izquierda. Era el trofeo de ese lobo. Cuando se acercó a la cueva, pude ver su apariencia claramente, y me dio un escalofrío de lado. Era un minotauro, uno de los reyes del nivel 60. Vestía una armadura hecha de huesos de dragón, y su hacha aún goteaba sangre. Esa cicatriz en el ojo del lobo. Fue causada por esa misma hacha. Al verlo, la madre entró en pánico. Sabía que era una pelea imposible de ganar. Empujó una roca gigante en el fondo, ocultando un pasaje desconocido. Creen que huirán. Ni lo sueñen, dijo, lanzando la cabeza del lobo. Cayó justo encima de la entrada. Y la roca selló el pasaje al instante. No teníamos salida, y este minotauro, incluso sabía hablar. El minotauro se limpió el puño, con una mirada llena de burla. Unos pequeños dragones. Perfecto, tendré carne fresca para el postre. Sentí una náusea profunda. Este monstruo tenía inteligencia cruel y un poder descomunal. Era imposible ganar. Tenía que encontrar cómo huir. El minotauro se sentó en la entrada. Usó su hacha para jalar el cadáver del lobo hacia él. Aún estaba caliente. Arrojó el hacha al suelo. Arrancó una pata y comenzó a devorarla, mientras me miraba en el fondo, con una mirada de depredador. Los 2 pequeños se escondían tras ella, temblando de miedo. La madre estaba sumida en la desesperación. Esperar la muerte es mucho más cruel que la muerte misma. La madre se puso de pie con firmeza, poniéndose frente a nosotros, dispuesta a dar su vida, para darnos una oportunidad.
El Minotauro vio esto, y se rió levemente, despreciando su valentía. Pronto toda la carne fue devorada. Solo quedaban huesos y pelaje, esparcidos por el suelo. El Minotauro tomó los restos de pelo, limpió la sangre de su hacha, y caminó hacia nosotros lentamente. Se movía con lentitud, pero cada paso resonaba en mi alma, llenándome de un miedo infinito. La madre rugió con fuerza hacia él. Fue el rugido más desgarrador que he oído. El Minotauro nos miraba con burla. Los órganos eléctricos de la espalda de la madre zumbaban. El trueno resonó en toda la cueva. Lanzó un rayo masivo hacia él. El Minotauro ni siquiera esquivó. Dejó que el rayo lo golpeara. Simplemente levantó su hacha y lanzó un tajo frontal, desgarrando el trueno en dos. Luego saltó, aterrizando frente a ella, cortando su cola de un hachazo. Pero la madre logró morder la pierna del Minotauro con fuerza. Ella lanzaba rugidos de dolor. Entendí lo que quería. Quería que huyera con los pequeños. El Minotauro sintió el dolor en su pierna y golpeó su espalda salvajemente. Luego, con su gran mano, arrancó su órgano eléctrico de un tirón. La sangre brotaba sin control, pero ella no lo soltaba. El Minotauro enfureció, clavó sus dedos en ella y le arrancó los ojos, arrojándola al suelo y golpeándola. Le quebró la columna vertebral. Saltó a la entrada bloqueando el paso, mirándonos con total desprecio. ¿A dónde creen que van?, dijo, pateándome hacia el fondo de la cueva. Mi cuerpo chocó contra la pared. Quedé hecho pedazos, cubierto de heridas. Luego, el Minotauro pisó a uno, donde estaba su brazo. El hermano mayor gritó de dolor. El hermano menor lanzó fuego hacia el monstruo. El Minotauro lo tomó y se lo llevó a la boca. El cuerpo de mi hermano explotó, como una fruta madura en su boca, con sus dientes afilados y fuerza brutal. Lo trituró fácilmente. La sangre corría por su barbilla, goteando sobre el hermano mayor. Al verlo morir, el mayor perdió la razón y se lanzó contra él rugiendo. Un rugido.
de dragón verdadero lanzando fuego, pero no le hizo ni un rasguño. El minotauro lo pateó lejos, cayendo junto a su madre. La fuerza le rompió la columna, impidiéndole levantarse. Lancé hojas de viento sin parar, pero chocaban contra su armadura. Sin hacerle ningún daño, soltó al hermano ya muerto y vino hacia mí con el hacha. Pequeña bestia. Muere, dijo, alzando el hacha en alto y lanzándola contra mí. Entonces la madre, con su último aliento, sin sus órganos eléctricos, concentró un rayo contra el minotauro, un ataque más fuerte que nunca. Era su sacrificio final. No dejaré que los toquen. El minotauro no pudo bloquearlo y retrocedió. Se quedó vigilando la entrada, esperando a que ella muriera. La madre, tirada frente a mí, me envió un mensaje mental. ¿Están vivos?, preguntó. Por los dos pequeños que ya habían muerto, sus ojos habían sido arrancados. No pudo ver la masacre. Sentí como si mi corazón fuera desgarrado. Incluso ahora, seguía preocupada por sus hijos. Miré los cadáveres en el suelo. Con un dolor inmenso, traté de calmarme y le mentí. ¿Están bien? Solo están desmayados. Al oírme, la madre se tranquilizó. ¡Qué alivio! Ahora puedo descansar, dijo. Su aliento se apagaba. Ya no sentía su conexión mental. Sé que guardas grandes secretos. No perteneces a esta mazmorra. No importa si no quieres contarlos. Pero me trataste como familia. Te estoy agradecida. Lloré desconsoladamente. Gracias a ustedes. Si no fuera por ustedes, nunca habría sobrevivido en este lugar. La madre Leigon se obligó a no llorar. La mazmorra no cree en lágrimas. Solo el poder puro te mantiene vivo aquí. No sé qué clase de poder de devorar es ese. Pero por favor, devórame. Sentí como si un martillo golpeara mi cabeza. Ni siquiera podía ver con claridad. No, eso es imposible. Pero la voz de mi madre, firme y sin dudas, resonó en mis oídos. Cómeme. Si no, ninguno de nosotros vivirá. Si logras sobrevivir, por favor, protégelos. Sácalos de esta mazmorra. Tras decir eso, la luz de mi madre se apagó. Me quedé mirando su cuerpo, inerte. Un silencio sepulcral llenó la cueva. El minotauro nos miraba, con burla. Agarró a mi hermano para disfrutarlo poco a poco. Comerme a mi madre. No podía hacerlo, aunque no era mi madre biológica. Ni siquiera de la misma especie. Pero tras convivir estos días, ocupaba un lugar superior a todo en mi corazón. Se convirtió en mi verdadera madre. Pero ella tenía razón. Si no devoraba sus restos, no tenía ninguna oportunidad de vivir.
Recordé a mi padre biológico fuera de aquí, incluso lejos del clan de Akon. No podemos escapar del destino de comer a los nuestros. Aguantando el dolor, me arrastré hacia el cuerpo de mi madre. ¿Qué? ¿Vas a comer a tu madre? Ja, 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 su risa era insoportable. Abrí la boca y arranqué un pedazo de su carne. Al verlo, el minotauro rió aún más fuerte. Con ese trozo en mi boca, sentí una náusea profunda. Hasta mi alma se resistía. Pero tragué con todas mis fuerzas. Hoy, cueste lo que cueste, mataré a este minotauro. Eso, come así, a grandes bocados. Come más. Encorda. Así será más fácil devorarte. Ja, 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 ja. Seguí devorando los restos de mi madre. Sin detenerme, con la mirada llena de sed de sangre, ya estaba cerca del nivel 5. Ya no pertenecía a ninguna criatura de este mundo, sino que era un espectro de venganza regresando del infierno. Lancé un rugido atronador hacia el minotauro. El estruendo cubrió kilómetros a la redonda. El pánico cruzó su rostro. Podía sentir el miedo en sus huesos, pero pronto, el miedo se convirtió en furia. No eres un subdragón, eres un dragón verdadero. Muere. Activé los sellos de mis patas. Desplegué mis alas, llamas púrpuras brotaron de mi boca, calcinando la armadura del minotauro. Activé los sellos blancos de mis alas, y en un parpadeo, estaba tras él. Un golpe seco, al minotauro, le abrí 3 heridas profundas en la espalda. Él rugió con fuerza, y blandió su hacha hacia mí. Aleteé para retroceder. Pero el hacha me alcanzó. Me dejó una herida en el abdomen, que sanó en un parpadeo. Mugí de furia, y aferré al minotauro con mis caras. Lancé un torrente de fuego púrpura, un fuego que quemaba y que a la vez electrocutaba. Este golpe lo dejó moribundo. Lo lancé a un lado y puse mis pies sobre él. Ahora sabes que soy un dragón verdadero. Por eso estás tan furioso. Aunque estaba al borde de la muerte, la rabia en sus ojos no disminuía. Un dragón verdadero, maldito seas. Espero que vivas bien. Me preguntas, ¿por qué estoy furioso? Escupía sangre al hablar. Pero me maldecía. Clavé mis garras de dragón en su cuerpo, y murió al instante. Gané, derroté al enemigo, que amenazaba nuestras vidas. Pero también perdí a mi familia, una vez más. Me puse en pie, a duras penas, y me detuve junto al cuerpo de mi hermano. Sus chispas eléctricas ya no responderían a las mías. Fui hasta mi madre Leigon. Con los ojos llenos de lágrimas, los he vengado. Lo siento. No pude protegerlos. De pronto se oyeron gritos afuera. Eran las aves de mal agüero, monstruos de nivel 2. Habían olido la sangre en la cueva.
Mi padre es el dragón dorado divino, mi madre es el dragón gigante de luna azul, pero yo soy un cachorro de dragón único de 1000 años, aunque mi clan siempre busca devorarme. Solo porque tengo un hermano, los dragones verdaderos solo crían una cría. Si ponen varios huevos, se comen al que parece más débil. Mi brillo no es tan fuerte como el de mi hermano, así que me desecharon. Aunque mis padres no se me comieron, me arrojaron al abismo más peligroso. En la mazmorra, a mi suerte, cayendo desde el primer nivel de la mazmorra, vi incontables monstruos en la mazmorra. Nivel 10, 20 finalmente caí al nivel 60. Aquí había una selva espesa. Las hojas gigantes amortiguaron el impacto. Caí desplomado al suelo. Sentía un dolor terrible. Intenté avanzar a duras penas, pero el dolor de mi pata me impedía avanzar. Tenía la pata fracturada, mi cuerpo tenía muchas heridas, y ahora tenía mucha hambre, incluso si ningún depredador me encuentra. Moriré de hambre aquí. Fue justo en ese momento que vi pasar una serpiente con escamas moradas. Tenía muchas rayas rojas, del tamaño de una mano. No encontré nada en mis recuerdos hereditarios sobre esa criatura. No sabía si podía comerla, pero no tenía otra opción. Tenía que tragármela de un bocado. Era la única forma de sobrevivir. Sabía horrible, pero me obligué a pasarla. Una corriente cálida entró en mi cuerpo. La energía descompuesta curó mi pata derecha, y mis otras heridas se curaban a una velocidad increíble. Ya podía caminar y correr. Así podría cazar algo más para llenar mi estómago, pero apenas di un paso, un dolor punzante atravesó mi pata. Casi pierdo el conocimiento. Escuchaba ruidos extraños a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba envenenado. Corrí con mis últimas fuerzas a un estanque. Me caí muchas veces en el camino, pero recordé la mirada fría de mi padre, el momento en que mi madre me arrojó a la mazmorra. Recordé la expresión de desprecio de mi hermano. Esos recuerdos me ayudaron a ponerme en pie y seguir hacia el estanque. Sabía que me salvaría. Era el manantial de vida. Si bebía de esa agua, el veneno desaparecería, pero no pude aguantar más. Cerca del manantial, caí al suelo. Mis dedos apenas tocaron el agua. Sentía una frustración inmensa. Maldita sea, estaba tan cerca. Cuando desperté, ya era de noche. Seguía vivo. Sentía que el dolor había desaparecido. Intenté ponerme de pie, y descubrí que había crecido. Fui al manantial por un poco de agua, pero estaba completamente seco. Tuve que explorar la oscuridad, sin rumbo. Después de caminar decenas de kilómetros, encontré huellas de otros monstruos. Eran un grupo de Leigons. Los seguí a través de sus huellas. Recordé la serpiente que comí al principio. Esa serpiente que no estaba en mis registros. El patrón en mi pata coincidía con el de la serpiente. Era algo verdaderamente increíble, pero no entendía nada de esos patrones. Después de unos días en la cueva, sentí por primera vez el calor de un hogar. La madre Leigon nos cuidaba mucho. Salía a cazar sola cada día. Los pequeños Leigon siempre estaban a mi lado, y jugábamos juntos. La madre Leigon nos enseñaba habilidades de supervivencia cada pocos días. Hoy era el día de práctica. Salimos y miré al cielo. No había sol, pero era brillante como el día. Era una característica de la mazmorra. Miraba a mi alrededor constantemente. Había bestias observándome desde la selva. Pero al ver el nivel de la madre Leigon, no se atrevían a actuar. La madre nos llevó a la orilla de un río. Bajo el agua se veían bancos de peces moviéndose. Eran pirañas. Individuos débiles por sí solos, pero si caías al agua por accidente, incluso con el tamaño de una Leigon, te devorarían en un instante. Estas pirañas no pueden salir a tierra. Perfecto para que los pequeños practicaran rayos. Los dos pequeños intentaban concentrar su energía en el agua, lanzando descargas, pero sin mucho éxito. La madre lanzó un destello eléctrico, concentrando inmensas corrientes en el agua, que cayeron sobre los peces. Innumerables pirañas murieron electrocutadas. Los pequeños intentaron imitarla, finalmente golpeando el agua. Algunas pirañas que salieron a la superficie fueron impactadas por el rayo. Al ver que funcionaba, los pequeños
Saltaron de alegría, pero justo en ese momento, escuché un sonido como de marea a lo lejos. Miré hacia el agua, más allá de los peces saltando. No había ningún otro ruido, entonces solo había una posibilidad, uno de los asesinos más terribles de la mazmorra. Las hormigas legionarias. La madre se puso alerta de inmediato. Nos llamó a los tres junto a ella. Sus órganos eléctricos se encendieron, creando un escudo de rayos alrededor. Una marea negra se acercaba a nosotros. Si mirabas bien, eran hormigas del tamaño de un dedo. Efectivamente, hormigas legionarias. Cada una es solo de primer nivel, pero eran más de 1.000.000. El escudo mantenía a las hormigas fuera. Las que tocaban el escudo se carbonizaban, pero seguían viniendo más. Pensé que no podrían entrar. Y que seguirían, pero no esperaba que nos tuvieran en la mira. Cientos de miles de hormigas usaron sus cuerpos para crear un puente, para atacarnos desde arriba. Al ver sus intenciones, la madre tuvo que gastar más energía, convirtiendo la electricidad en una barrera. Las que pasaban eran electrocutadas. Pero no se rendían. Esto no podía seguir así. La energía de la madre era limitada. Y solo nos esperaba la muerte. Debíamos buscar una salida. Recordé la serpiente que maté. Miré el patrón rojo en mi pata derecha, e intenté activar el sello con energía. Lanzando un rugido, disparé ya más de 10 metros de mi boca. Las hormigas fueron calcinadas al instante. Se abrió un camino entre la horda. Al verlo, la madre nos sacó del cerco. Y corrimos a casa. 3 meses después de eso, comprendí mis habilidades a fondo. Tengo la capacidad de devorar a otros seres. Al comerlos, obtengo sus rasgos únicos. No es una habilidad de linaje. Mi poder de linaje es solo la fuerza bruta del dragón dorado. Quizás sea una habilidad especial que desperté. Gracias a esto, podré ganar fuerza rápidamente. Devoré muchas criaturas en estos meses, pero la mayoría solo aumentaba mi fuerza. No me servían de mucho. Ahora mido casi 2 metros de largo. Aunque no crecí tanto en tamaño, mis otros cambios son notorios. Mis alas ya me permiten volar brevemente. El color de mis escamas es más oscuro. Miro al cielo gris. En los últimos días, hay menos bestias a nuestro alrededor. Eso solo significa una cosa: un depredador más poderoso ha llegado a esta zona. La madre Leigon se ve inquieta. Estábamos entrenando en la cueva, cuando un lobo ensangrentado y lleno de heridas entró huyendo. Le faltaba el ojo derecho. Se le veía el hueso. Miraba con fiereza a la madre Leigon.
Era un lobo de fuego de nivel 4, pero algo lo hirió de gravedad. Y venía huyendo. La madre no pudo lanzar su descarga, solo pudo pelear cuerpo a cuerpo. Recibiendo 4 heridas de los colmillos, la madre aulló de dolor y arañó al lobo con sus garras, causándole varias heridas. Los dos pequeños temblaban escondidos. Yo miraba la batalla, sin pestañear. Si ella caía, no tendríamos ninguna oportunidad. Lancé una hoja de viento a sus ojos, pero no se dio cuenta. Recibió el golpe de lleno, quedando paralizado de dolor. Al ver esto, la madre lanzó un rayo devastador, que acabó con él. La batalla terminó, pero el ambiente era más tenso. Sabía que quien perseguía al lobo se acercaba. Miré hacia la entrada de la cueva. En la oscuridad, una sombra de 10 metros, con un hacha gigante en la mano derecha, y la cabeza del lobo en la izquierda. Era el compañero del lobo. Cuando se acercó a la cueva, pude ver su apariencia, y me dio un escalofrío de lado. Era un minotauro, uno de los reyes del nivel 60. Vestía una armadura de huesos, de dragón acorazado, goteando sangre, como la cicatriz del lobo. Fue causada por esa misma hacha. Al verlo, la madre entró en pánico. Sabía que era una pelea imposible de ganar. Empujó una roca gigante en el fondo. Y lanzó la cabeza del lobo hacia nosotros. Cayó justo encima de la entrada. Y la roca selló el pasaje al instante. No teníamos salida. Este minotauro incluso sabía hablar. El minotauro se limpió el puño, con una mirada llena de burla. Unos pequeños subdragones. Perfecto para el postre. Sentí una náusea profunda. Este monstruo tenía una inteligencia cruel y un poder descomunal. Era imposible ganar. Tenía que encontrar cómo huir. El minotauro se sentó en la entrada. Usó su hacha para jalar el cadáver del lobo hacia él. Aún estaba caliente. Arrojó el hacha al suelo. Arrancó una pata y comenzó a devorarla, mientras me miraba en el fondo, con una mirada de depredador. Los dos pequeños se escondían tras ella, temblando de miedo. La madre estaba sumida en la desesperación. Esperar la muerte es mucho más cruel que la muerte misma. La madre se puso de pie con firmeza, poniéndose frente a nosotros, dispuesta a dar su vida, para darnos una oportunidad.
El Minotauro vio esto desde la entrada, y se rió levemente, despreciando su valentía. Pronto toda la carne fue devorada. Solo quedaban huesos y pelaje, esparcidos por el suelo. El Minotauro tomó aquel mechón de pelo, limpió la sangre de su hacha, y caminó hacia nosotros cargando su arma. Se movía muy lento, cada paso parecía pisar mi alma, llenándome de un miedo infinito. La madre Leigon rugió fuertemente hacia él. Fue el rugido más desgarrador que escuché. El Minotauro nos miraba con sed de muerte. Los órganos eléctricos de su espalda zumbaban. El estruendo resonó en toda la cueva. Lanzó un rayo masivo contra el Minotauro. El Minotauro, astuto, ni se inmutó. Dejó que el rayo lo golpeara. Solo levantó su hacha y lanzó un tajo, desgarrando el aire en dos. Luego, de un salto, aterrizó frente a la madre Leigon y le cortó la cola de un hachazo. Pero la madre Leigon le mordió la pierna con fuerza. Ella lanzaba rugidos de agonía. Entendí lo que quería decir. Quería que huyera con los pequeños. El dolor en su pierna lo enfureció, y golpeó la espalda de la madre salvajemente. Les rugí a los dos pequeños para que me siguieran. Los guié rápidamente hacia la salida. Al vernos huir, la madre sobrecargó sus órganos eléctricos al máximo de su capacidad. Incluso el Minotauro se vio afectado. Luego, con su mano gigante, le arrancó los órganos de la espalda. Ella sangraba sin parar, pero no soltaba al Minotauro. Él clavó sus dedos en ella y le arrancó los ojos. La arrojó al suelo brutalmente y la golpeó con fuerza. Le quebró la columna vertebral. Luego saltó y bloqueó nuestra salida. Con una mirada de desprecio. ¿A dónde creen que van?, dijo, pateándome de vuelta a la cueva. Mi cuerpo chocó violentamente contra la pared. Quedé hecho pedazos, cubierto de heridas por todas partes. Acto seguido, pisó al hermano mayor, quien gritó de dolor. El hermano menor atacó con rayos. El Minotauro lo tomó y se lo llevó a la boca. Su cuerpo explotó como una fruta en su boca. Sus dientes eran afilados y sus músculos poderosos. Lo trituró sin esfuerzo. La sangre corría por sus labios, goteando sobre el mayor. Al ver morir a su hermano, él liberó toda su energía. Rugiendo contra el monstruo, el Minotauro lo atrapó y lo estrujó con fuerza. Murió al instante. Estaba lleno de rabia. Corrí rugiendo contra él, con el poder de un verdadero dragón.
Seguí concentrando energía para atacar al Minotauro, pero su pesada armadura bloqueó todo. No le hice ni un rasguño, soltó al hermano ya muerto. Y vino hacia mí con su hacha. Pequeña bestia. Muere de una vez. Alzó su hacha en alto y la lanzó contra mí, la madre, con su último aliento. Aún sin sus órganos eléctricos, disparó un rayo contra el Minotauro. Fue su ataque más potente. Su sacrificio final como madre. El Minotauro retrocedió asustado. No pudo bloquearlo. Se sentó en la entrada, vigilándonos fijamente, esperando a que ella muriera. Ella, tirada frente a mí, me envió un mensaje mental. ¿Siguen vivos?, preguntó ella, por los dos pequeños que ya habían muerto. Estaba ciega tras el ataque. No pudo ver la masacre. Mi corazón dolió como si fuera atravesado. Aún así, seguía preocupada por sus hijos. Miré los cuerpos en el suelo. Sin poder soportarlo, intenté calmarme y le mentí. ¿Están bien? Solo están desmayados. Al oírme, la madre se tranquilizó. ¡Qué alivio! Ahora puedo descansar. Su aliento se apagaba. Ya no podía sentir su voz mental. Sé que guardas grandes secretos. No eres de esta mazmorra. Está bien si no quieres contarlos. Pero nos trataste como familia. Te estoy agradecida. Lloré sin consuelo. Gracias a ustedes. Si no fuera por ustedes, nunca habría sobrevivido aquí. La madre se obligó a mantenerse fuerte. No llores. La mazmorra no cree en lágrimas. Solo el poder te mantiene vivo. No sé qué es ese poder de devorar. Rero. Sentí un golpe en mi cabeza. Ni siquiera podía ver nada. Pero su voz firme y sin dudas me llegó al oído. Devórame. Si no, no viviremos. Si logras sobrevivir, por favor, protégelos. Sácalos de esta mazmorra. Huye de este infierno. Tras decir eso, ella dejó de respirar. Me quedé mirando su cuerpo. Un silencio sepulcral llenó la cueva. El Minotauro nos miraba con burla. Tomó al hermano y lo devoró lentamente. Comerme a la madre Leigon. No podía hacerlo, aunque no fuera mi madre biológica, ni de mi misma especie. Pero tras estos días juntos, ella se volvió alguien especial para mí. Era mi verdadera madre, pero tenía razón. Si no devoraba sus restos, no tenía oportunidad de vivir. Recordé a mi padre biológico, incluso lejos del clan de Agón. Es nuestro destino devorar a los nuestros. Aguantando el dolor, me acerqué a sus restos. ¿Qué
Te vas a comer a tu madre. Su risa era insoportable. Abrí la boca y arranqué un pedazo de su carne. El minotauro se dio a carcajadas. Al tener la carne en mi boca, sentí un asco profundo. Incluso mi alma se resistía. Pero tragué con todas mis fuerzas. Hoy mataré al minotauro, cueste lo que cueste. Eso, come así, a bocados. Come más. Encorda para que te devore mejor. Ja, 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 ja. Seguí devorando sus restos. Mi piel se tornaba negra. Sellos púrpuras cubrieron mi pata. Mi cuerpo comenzó a crecer, hasta detenerse en 4 metros. Dejé de comer. Con la mirada llena de sed de sangre, ya rozaba el siguiente nivel. Ya no era una criatura de este mundo, sino un espectro de venganza del infierno. Rugí contra el minotauro. El estruendo resonó por todos lados. El pánico cruzó su rostro. Podía sentir su miedo profundo. Pero pronto, el miedo se volvió furia. No eres un subdragón. Eres un dragón verdadero. Dragón verdadero, muere. Activé los sellos de mis patas. Y un fuego púrpura brotó de mi boca. Calcinando la armadura, activé los sellos de mis alas. Y en un segundo estaba tras él. Un golpe devastador, 3 heridas profundas. Hasta el hueso. Él gritó. Y lanzó su hacha contra mí. Retrocedí agitando mis alas, pero el hacha del minotauro me alcanzó, dejando una herida en mi vientre, aunque desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Lancé un rugido de furia, agarré el cuerpo del minotauro con mis garras, y lo levanté sobre mi cabeza. Lancé una llamarada púrpura. Ese fuego combinaba quemaduras con la erosión del rayo. Dejé al minotauro moribundo. Lo arrojé a un lado, y lo pisé con mis pies. ¿Por qué saber que soy un dragón verdadero te enfurece tanto? Incluso a punto de morir, el minotauro sería lleno de rabia. La raza de los dragones y los humanos nos encierran en este abismo oscuro, mientras disfrutan en su ciudad del cielo. Y todavía preguntas, ¿por qué estoy enojado? Escupía sangre sin parar, pero me seguía insultando. Clavé mis garras en su cuerpo. Murió al instante. Gané, derroté al enemigo que nos amenazaba, pero perdí. Perdí a mi familia, otra vez. Me puse de pie y caminé hacia mi hermano lleno de estática. Pero ya no podía responder. Fui hacia la madre Leigon, con lágrimas en los ojos. Los he vengado. Afuera sonaron unos chillidos. Eran los buitres del alma, nivel 2. Olieron la sangre de la cueva.
Mi padre es el dragón dorado supremo, mi madre es la dragona de la luna, y yo soy una rareza de dragón. Pero mi raza siempre quiso devorarme. Porque los dragones tienen una regla. Solo crían a un descendiente por camada. Si nacen más huevos, se comen al más débil. Mi brillo no era como el de mi hermano. Así que me desecharon. Aunque mis padres no me comieron, me arrojaron al abismo más peligroso, de la mazmorra para que muriera. Caí desde el primer nivel. Vi innumerables monstruos. Piso 10, 20, hasta el 60. Era una selva densa. Las hojas gigantes amortiguaron, casi todo del impacto. Caí al suelo. Todo me dolía. Intenté caminar, pero mi pata trasera no respondía. Tenía la pata fracturada y múltiples heridas. Además, moriría, incluso sin depredadores. Moriría de hambre. Justo entonces, vi pasar una serpiente morada, con rayas rojas. Tamaño de una mano. No había información de ella en mis recuerdos heredados. No sabía si era comestible, pero no tenía opción. Me la tuve que tragar. Solo así sobreviviría. Sabía horrible, pero la tragué a la fuerza. Un calor recorrió mi cuerpo. La energía curó mi pata. Mis otras heridas sanaban visiblemente. Ya podía correr. Podía salir a cazar, para llenar mi estómago. Pero al dar un paso, un dolor agónico vino de mi pata. Casi pierdo el sentido. Oía ruidos extraños. Era veneno. Corrí al agua. Me caí muchas veces. Pero recordé la frialdad de mi padre. Recordé a mi madre, arrojándome a la mazmorra. Recordé a mi hermano. Eso me hizo levantarme y seguir al manantial. Sabía que me salvaría. Era la fuente de vida. Beber de ella purificaría el veneno, pero no aguanté. Cerca de la fuente, caí al suelo. Mis dedos tocaron el agua, lleno de frustración. Maldición, a un paso. Desperté de noche. Seguía vivo. El dolor había desaparecido. Intenté levantarme. Había crecido. Quise beber de la fuente, pero estaba seca. Caminé en la oscuridad. Tras recorrer kilómetros, hallé huellas de monstruos. Era un grupo de caminantes. Seguí sus pasos. Recordé cuando llegué. La serpiente que comí, una especie sin registro. Las marcas en mi pata eran iguales a las de esa serpiente. Era increíble. No tenía explicación. Sin pistas de ese patrón. Tras días en la cueva, sentí el calor de hogar. Mamá Leigon nos cuidaba. Cazaba sola cada día. Los pequeños estaban conmigo. Jugábamos juntos. Mamá nos enseñaba a crecer de forma distinta. Estrategias. Era día de práctica. Salimos. Miré al cielo. Sin sol pero brillante. Es la mazmorra. Miraba a todos lados. Bestias acechando. Pero temían a mamá Leigon. No se atrevían. Fuimos al río. Peces nadando abajo. Piscina de pirañas. Son peligrosas. Si caes al agua, hasta un Leigon grande es devorado al instante. No salen a tierra. Ideal para practicar rayos. Los dos pequeños querían disparar. El agua. Sin éxito. Mamá liberó electricidad. Muchas murieron. Los pequeños imitaron. Golpearon el agua. Peces que salieron. Fueron electrocutados. Los pequeños Leigon.
Saltaron de alegría, pero entonces, escuché el ruido de marea. Miré al agua, solo peces saltando. Nada más. Solo una opción. El asesino más temido. Hormigas legionarias. Mamá se puso alerta. Nos agrupó. Sus órganos brillaron. Un escudo eléctrico. Una marea negra venía. Si veías bien. Eran hormigas del tamaño de un dedo. Hormigas legionarias. Cada una es nivel bajo. Pero eran millones. El escudo las frenaba. Se carbonizaban al tocar. Pero seguían viniendo. Creí que seguirían. Al ver que no podían, pero nos tenían en la mira. Cientos de miles. Formaron un puente. Para atacarnos desde arriba, al ver sus intenciones, mamá gastó de energía. Convirtiendo el rayo en escudo, las hormigas que cruzaban el puente caían electrocutadas, pero no se rendían. Esto no podía seguir así. La madre Legon pronto agotaría sus fuerzas, y entonces solo nos esperaba la muerte. Teníamos que encontrar una salida. Los dos pequeños Legons también lanzaban rayos contra la horda. Recordé a la bestia que había matado. Miré el sello rojo en mi pata derecha e intenté canalizar mi energía. Lanzando un rugido feroz, disparé ya más de 10 metros de mi boca. Las hormigas fueron calcinadas al instante. Abrí un camino entre la horda. La madre nos sacó del cerco de inmediato. Y corrimos a casa para salvarnos. 3 meses después de ese encuentro, comprendí mis habilidades a fondo. Poseo la capacidad de devorar a otros seres. Al consumirlos, adquiero sus rasgos únicos. No es un poder de linaje. Mi linaje es solo la fuerza bruta del dragón dorado. Quizás sea una habilidad especial que desperté. Gracias a esto, ganaré fuerza rápidamente. Devoré muchas criaturas en estos meses, pero solo aumentaban mi fuerza. No me servían de mucho. Ahora mido casi 2 metros de largo. Aunque no crecí tanto en tamaño, mis otros cambios son notorios. Mis alas ya me permiten volar brevemente. El color de mis escamas es más oscuro. Miro al cielo gris. En los últimos días, hay menos bestias a nuestro alrededor. Eso solo significa una cosa, que en esta zona ha llegado un depredador superior. La madre Legon se ve inquieta. Descansábamos en la cueva, cuando una loba ensangrentada y llena de heridas entró huyendo. Le faltaba el ojo derecho. Se le veía el hueso. Miraba con fiereza a la madre Legon.
Era un lobo de fuego de nivel 4, pero algo lo hirió de gravedad, y venía huyendo a nuestra cueva. Este depredador que dominaba la zona ahora estaba en ruinas. El lobo, aterrorizado, atacó contra la madre Glagon. A tan corta distancia, ella no pudo usar sus rayos, solo pudo pelear cuerpo a cuerpo, recibió mordidas profundas. La madre aulló de dolor y arañó al lobo con sus garras, causándole varias heridas. Los pequeños temblaban escondidos. Yo miraba la batalla, sin pestañear. Si ella caía, no tendríamos oportunidad. Lancé una hoja de viento a sus ojos, pero no se dio cuenta. Recibió el golpe de lleno, quedando paralizado de dolor. Al ver esto, la madre lanzó un rayo devastador, que acabó con él. La batalla terminó, pero el ambiente era más tenso. Sabía que quien perseguía al lobo se acercaba. Miré hacia la entrada de la cueva. En la oscuridad, una sombra de 10 metros, con un hacha gigante en la mano, y la cabeza del lobo en la otra. Era el compañero del lobo. Cuando se acercó a la cueva, pude ver su apariencia, y me dio un escalofrío. Era un minotauro, uno de los reyes del nivel 60. Vestía una armadura de huesos, goteando sangre de su hacha. La cicatriz del lobo fue causada por esa misma hacha. Al verlo, la madre entró en pánico. Sabía que era una pelea imposible de ganar. Empujó una roca al fondo y lanzó la cabeza del lobo. Cayó justo en la entrada, y la roca selló el pasaje. No teníamos salida. Ese minotauro incluso sabía hablar. El minotauro se limpió el puño con una mirada de burla. Unos pequeños subdragones. Perfecto para el postre. Sentí una náusea profunda. Este monstruo tenía inteligencia cruel y un poder descomunal. Era imposible ganar. Tenía que encontrar cómo huir. El minotauro se sentó en la entrada. Usó su hacha para jalar el cadáver del lobo hacia él. Aún estaba caliente. Arrojó el hacha al suelo, arrancó una pata y comenzó a devorarla, mientras me miraba en el fondo, con una mirada de depredador. Los pequeños se escondían tras ella, temblando de miedo. La madre estaba sumida en la desesperación. Esperar la muerte es más cruel que la muerte misma. La madre se puso de pie con firmeza, poniéndose frente a nosotros, dispuesta a dar su vida para darnos una oportunidad. El minotauro vio esto desde la entrada, y se rió levemente, despreciando su valentía.
Pronto toda la carne fue devorada. Solo quedaban huesos y pelaje, esparcidos por el suelo. El Minotauro tomó aquel mechón de pelo, limpió la sangre de su hacha, y caminó hacia nosotros cargando su arma. Se movía muy lento. Cada paso parecía pisar mi alma, llenándome de un miedo infinito. La madre Legon rugió fuertemente. Fue el rugido más desgarrador. El Minotauro nos miraba con desprecio. Los órganos de la espalda zumbaban. El estruendo resonó en toda la cueva. Lanzó un rayo masivo. El Minotauro, astuto, ni se inmutó. Dejó que el rayo lo golpeara. Solo levantó su hacha y lanzó un tajo, desgarrando el aire en dos. Luego, de un salto, aterrizó frente a la madre Legon y le cortó la cola de un hachazo, pero la madre Legon le mordió la pierna con fuerza. Ella lanzaba bujidos de agonía. Entendí lo que quería decir. Quería que huyera con los pequeños. El dolor en su pierna lo enfureció y golpeó la espalda de la madre. Yo rugí a los pequeños para que me siguieran. Los guié rápidamente a la salida, al vernos huir. La madre sobrecargó sus órganos eléctricos al máximo de su capacidad. Incluso el Minotauro se vio afectado. Luego, con su mano gigante, le arrancó los órganos de la espalda. Ella sangraba sin parar. Pero no soltaba al Minotauro. Él clavó sus dedos en ella y le arrancó los ojos. La arrojó al suelo brutalmente y la golpeó con fuerza. Le quebró la columna vertebral. Luego saltó y bloqueó nuestra salida. Con una mirada de desprecio. ¿A dónde creen que van?, dijo, pateándome de vuelta a la cueva. Mi cuerpo chocó contra la pared. Quedé hecho pedazos, cubierto de heridas. Acto seguido, pisó al hermano mayor, quien gritó de dolor. El hermano menor atacó con rayos. El Minotauro lo tomó y se lo llevó a la boca. Su cuerpo explotó, como una fruta en su boca. Sus dientes eran afilados y sus músculos poderosos. Lo trituró sin esfuerzo. La sangre corría, goteando sobre el mayor. Murió al instante. La sangre corría de los labios del Minotauro, goteando sobre el hermano mayor, quien al verla, el Minotauro lo agarró y lo estrujó con fuerza. El hermano murió al instante. Estaba consumido por la rabia. Rugí sin parar mientras corría hacia él, con el poder de un verdadero dragón.
Quise escupir fuego de mi boca, pero el fuego no le hizo ni cosquillas. El minotauro me pateó de nuevo, alejándome. Caí junto a la madre Leigon. Su fuerza me golpeó la columna. Dejándome sin poder levantarme, lancé cuchillas de viento contra él, pero su armadura pesada lo bloqueó todo. No le hice ningún daño. El minotauro soltó el cuerpo, inerte, y caminó hacia mí con su hacha. ¡Maldita bestia! ¡Muere! Levantó el hacha en alto y la dejó caer sobre mí, pero la madre Leigon, con su último aliento, y sin sus órganos eléctricos, disparó un rayo contra el minotauro. Fue el ataque más potente de todos. Fue el sacrificio final de la madre. El minotauro no pudo bloquearlo, y retrocedió. Se sentó en la entrada, vigilándonos, esperando a que ella muriera. Ella, tendida frente a mí, me envió un mensaje mental. ¿Sigues vivo? La madre Leigon preguntaba por los pequeños que ya habían muerto. Tenía los ojos cegados por el minotauro, y no vio lo que pasó. Mi corazón dolió como si fuera atravesado. Aún así, seguía preocupada por ellos. Miré los cuerpos en el suelo. No podía soportarlo. Traté de calmarme, y le mentí. ¿Están bien? Solo están desmayados. Al oírme, la madre se tranquilizó. ¡Qué alivio! Ahora puedo descansar. Su aliento se apagaba cada vez más. Ya ni sentía su presencia mental. Sé que guardas grandes secretos. No eres de esta mazmorra. Está bien si no los cuentas. Pero nos trataste como familia. Te estoy agradecida. Lloré desconsoladamente. Soy yo quien debe agradecer. Si no fuera por ustedes, nunca habría sobrevivido aquí. La madre se obligó a mantenerse fuerte. No llores, la mazmorra no perdona. Solo el poder real te mantiene con vida. No sé qué es ese poder de devorar. Pero por favor, devórame. Sentí como un golpe en mi cabeza. Ni siquiera podía ver bien. No podía. Pero su voz firme y rotunda me llegó al oído. Devórame. Si no viviremos. Si logras sobrevivir. Me quedé mirando el cadáver. Un silencio sepulcral en la cueva. El minotauro nos miraba burlón. Tomó al hermano y lo saboreaba. Comerme a la madre Leigon. No podía hacerlo, aunque no fuera mi madre biológica, ni de mi misma especie. Pero tras estos días, ella se volvió alguien vital. Mi verdadera madre. Pero ella tenía razón. Si no consumía sus restos, no tenía oportunidad de vivir.
Pensé en mis padres biológicos. Incluso lejos del clan, es nuestro destino devorarnos. Aguantando el dolor, me arrastré hacia su cuerpo. ¿Qué? ¿Te vas a comer a tu madre? Su risa era insoportable. Abrí la boca y arranqué un pedazo de carne. El minotauro se rió a carcajadas. Al tener la carne en mi boca, sentí un asco profundo. Hasta mi alma se resistía. Pero la tragué a la fuerza. Debía matar al minotauro. Eso, así mismo. Encorda. A devorarte mejor. Ja 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 ja. Seguí devorando sus restos. Y cuerpo. Comenzó a crecer, deteniéndose en 4 metros. Dejé de comer. Con la mirada llena de sed de sangre, ya rozaba el nivel 5. Ya no era una criatura de este mundo, sino un espectro de venganza. Rugí contra el minotauro. Un rugido masivo, que se escuchó a kilómetros. El pánico cruzó su rostro. Podía sentir su miedo profundo, pero pronto ese miedo se transformó. No eres un subdragón, eres un dragón verdadero. Muere. Activé los sellos de mis patas. Y fuego púrpura brotó de mi boca, calcinando su armadura. Activé los sellos de mis alas, y en un segundo estaba tras él. Un golpe devastador, 3 heridas profundas, hasta el hueso. Él gritó, y lanzó su hacha contra mí. Retrocedí agitando mis alas, pero el hacha me alcanzó, dejando una marca en mi vientre, aunque sanó en un instante. Rugí con furia, sujeté al minotauro con mis garras, y lo levanté sobre mi cabeza. Lancé una llamarada púrpura. Ese fuego combinaba quemaduras con la erosión del rayo. Lo dejé moribundo. Lo arrojé a un lado, y lo pisé con mis pies. ¿Por qué saber que soy un dragón verdadero te enfurece tanto? Incluso a punto de morir, la furia en sus ojos no disminuyó. Los dragones, unidos a los humanos, nos encerraron en este abismo. Malditos. Preguntas por qué estoy enojado. Escupía sangre sin parar, pero me seguía insultando. Clavé mis garras en él. Murió al instante. Gané, derroté al enemigo que nos amenazaba, pero también perdí a mi familia, otra vez. Me puse de pie y caminé. Fui hacia el cuerpo de mi hermano. Sus chispas se apagaban, pero ya no podía responder. Fui hacia la madre Leigon, con lágrimas en los ojos. Los he vengado. Lo siento. No pude protegerlos. Afuera sonaron unos chillidos. Eran buitres del alma de nivel 2. Polieron la sangre en la cueva.